Bienvenidos a esta invitación que le he hecho al doctor Enrique Zapata, escritor, especialista en relaciones internacionales, para analizar el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia a un año del evento. Con Enrique vamos a ver el tema de cómo se originó este conflicto, los matices y las visiones desde América y el mundo que llamamos occidental, y los enfoques propiamente de las perspectivas locales, tomando en cuenta que el doctor Zapata es graduado de la época en que esos territorios conformaban la Unión Soviética. De manera que estamos en manos de un especialista. Enrique, ¿cómo podemos visualizar este año de conflicto militar? Gracias, Guillermo. Es un placer, un honor de estar acá con vos. Coincidimos durante muchos años en las aulas universitarias y pues hoy nuevamente nos encontramos para analizar un tema que es, digamos, el tema más candente en el mundo actual. El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Hablar de este conflicto pues nos llevaría mucho tiempo. Vamos a ser lo más concretos posibles debido al factor tiempo. Yo diría que no analizar el origen de este conflicto, porque si nos vamos a los orígenes, nosotros los historiadores nos remontamos a mucho tiempo atrás, hay muchísimas causas, ¿verdad? Y hay que trastocar entonces un montón de elementos que no sería el caso, como por ejemplo la estaticidad de Ucrania vista desde el punto, digamos, del derecho internacional. Ahí no nos vamos a meter en ese enredo. El 24 de febrero, ¿verdad? Rusia inicia una campaña militar en Ucrania, llamado por ellos Operación Militar Especial, mientras que en Occidente pues se le llama abiertamente una invasión, ¿verdad? En el sur global, varios analistas consideran que esta es una guerra preventiva de parte de Rusia. Expliquémosles a la gente el concepto de sur global, que es importante. Bueno, el sur global es un concepto relativamente nuevo que ha venido a sustituir aquello que conocíamos como tercer mundo. Recordemos que Arnold Zuby, el francés, el filósofo francés, allá en 1957, había designado, ¿verdad?, los tres mundos. El primer mundo constituido por Estados Unidos de América y sus satélites, y por el otro lado la Unión Soviética y sus satélites, y el tercer mundo todos los que no estaban bajo la órbita de estas dos grandes potencias. Sin embargo, con la desintegración de la Unión Soviética, ese término se diluyó. De tal manera que hemos venido utilizando algunos términos un poco ambivalentes, como por ejemplo el mundo subdesarrollado, el mundo en desarrollo, tercer mundo desde la época también de los años 50, etcétera, etcétera, hasta desembocar en lo que estamos hoy hablando del sur global, que es prácticamente nuevamente invocar a aquellos países que se encuentran en una situación socioeconómica dependiente, con un desarrollo económico un poco endeble, etcétera, etcétera. Estamos hablando nuevamente de esos países que antes se englobaban en el llamado tercer mundo. Eso es lo que hoy llamamos, ¿verdad?, el sur global. De acuerdo, ahora sí entremos a explicar lo que está sucediendo, lo que ha sucedido a lo largo de este año, ¿verdad? Un año de conflicto militar, un año en donde en general el mundo en global, ¿verdad? El mundo como una globalidad, como un todo, ha visto los efectos de este conflicto. Este conflicto, Guillermo, es el más grande que se suscita después de la Segunda Guerra Mundial entre dos estados grandes, ¿verdad?
Rusia es el país más grande del mundo, en posesión de armamento nuclear, con enormes riquezas naturales. Mientras que Ucrania, desde hace varios siglos atrás, era el granero de la Europa y posteriormente granero de la Unión Soviética, y ahora vuelve a ser un granero de gran parte de Europa y un poquito más allá. Es un conflicto bélico, pero que al mismo tiempo tiene otras aristas, ¿verdad? Estamos viviendo en un mundo globalizado, de tal manera que esta guerra tiene repercusiones globales inmediatas debido al peso político, militar, económico, etcétera, de estos dos países. De tal manera que las repercusiones globales que ha tenido la guerra trastoca prácticamente todas las aristas, todos los renglones del quehacer cotidiano de todos los ciudadanos de todo el planeta. Cuando vas al supermercado, por ejemplo, encontrás que el aceite de girasol es 3 veces más caro. Bueno, ¿y de dónde es el aceite de girasol? De Ucrania. Cuando vas a ponerle gasolina a tu automóvil, encontramos que el precio se ha disparado, y así sucesivamente. De tal manera que esto ha trastocado absolutamente todos los renglones de el diario vivir. Esa parte que mencionas es muy importante. Yo creo que los ciudadanos, incluso los sectores académicos, intelectuales de notablemente América Latina, desconocíamos esa vinculación económica tan estrecha con Ucrania, ¿verdad? Es decir, cuando empezó a hablarse, por ejemplo, y a dispararse notablemente el precio del aceite comestible, ¿verdad? Del girasol, ahí todos fuimos, se nos paró el pelo, como dicen, ¿verdad? Es decir, ¿cómo es eso? Nosotros dependíamos de las exportaciones de Ucrania, no lo sabíamos, ¿verdad? Es decir, es interesante desde esa perspectiva, desde la perspectiva de el efecto económico notablemente en las economías mundiales y de América Latina en particular. Nosotros estamos, en el caso de América Latina, un poco alejados, ¿verdad?, de ese convulso conflicto, pero siempre tenemos algunas repercusiones directas e indirectas. En América Latina son 3 países los aliados de Rusia, ¿verdad? Cuba, Venezuela y Nicaragua solamente. Algunos otros países han estado en algún momento coqueteando con Rusia, como ha sido el caso de Argentina, la misma Brasil de Bolsonaro y el Brasil de Lula. Tenemos una relación fluida con Rusia, pero también tenemos una relación bastante también importante con Ucrania. Sin embargo, repito, nosotros estamos bajo el paraguas de los Estados Unidos, tenemos una relación muy fuerte, una relación económica con China, de tal manera que algunas, digamos, consecuencias directas de la guerra en Ucrania nos llega indirectamente, algunas directamente, como es el caso del aceite, como es el caso de los combustibles. Hay otras ramas, por ejemplo, los minerales, los fertilizantes. Hay otras ramas, digamos, por ejemplo, que no tiene que ver con América Latina, pero que en el caso de Europa o Asia sí tiene grandes repercusiones, como es el caso del el cierre del espacio aéreo de Rusia. Rusia es el país más grande del mundo, que tiene frontera con 16 países. Y sobre el espacio aéreo de Rusia no pueden volar las aeronaves de Europa y de Estados Unidos, Canadá y todos los países que se han enemistado con Rusia. Y a la inversa, ¿verdad? Los rusos tampoco pueden volar por Europa o Norteamérica. Algo muy importante ahora que hablamos de América Latina. En el caso de América Latina ha habido algo que, bueno, yo diría es relativamente nuevo. Si bien es cierto que en el seno de las Naciones Unidas América Latina ha apoyado la tesis de Occidente, no se ha subido al carro de las sanciones. Y entonces más bien, por ejemplo, Chile, a pesar de Boric, ¿verdad?, que fue uno de los primeros que se lanzó a apoyar a la OTAN, y Boric llegó al gobierno chileno con el apoyo del Partido Comunista, ¿verdad? Luego los comunistas tuvieron que salvar el entuerto, ¿verdad? Pero Boric fue el primero en América Latina que se lanzó con todo en contra de Rusia. Sin embargo, mira qué interesante, el vino que se consume en este momento en Rusia es de Chile y Argentina.
porque el vino de España, el vino de Italia, el vino de Francia ya no llega al mercado ruso. Y entonces los chilenos están aprovechándose de la situación, a pesar de Boris. Por las sanciones. Por las sanciones económicas de la Unión Europea contra Rusia. Es, digamos, un caso ahí muy interesante, ¿verdad? Veamos, Enrique, el tema, porque como lo plantea a veces de la prensa del mundo occidental, el conflicto entre, digamos, el conflicto muy desigual, según se señala, entre una gran potencia, digamos, como Rusia, y un país pequeño, que nosotros sabemos que no es pequeño, no, pero es que sabemos que no es pequeño. Pero desde el punto de vista, evidentemente, de una Rusia con armamento nuclear y una Ucrania que tenía un buen ejército y que se ha hecho una guerra que ya lleva un año. Es decir, ese comportamiento militar, ¿cómo lo ves, cómo lo analizas desde tu perspectiva como desde las relaciones internacionales? Aquí hay una cosa que me gustaría aclarar. Esta es una guerra entre Rusia y Occidente, principalmente entre Rusia y Estados Unidos en territorio ucraniano. Así de simple. Rusia es una potencia mundial en posesión de armamento nuclear, pero Ucrania tiene uno de los ejércitos más grandes del mundo. Recordemos que Ucrania es el tercer país más grande de Europa, después de Rusia y Francia. Yo creo que esta guerra preventiva, yo le llamo una guerra preventiva de Rusia contra Ucrania, tiene varios factores que no se han, digamos, analizado desde la perspectiva del sur global. En Occidente se ha analizado, pero obviamente con un sesgo, ¿verdad? Y es que, efectivamente, como vos decís, Rusia tiene un enorme ejército, tiene mucho más, digamos, un ejército mucho más poderoso, etcétera, etcétera. ¿Por qué Rusia no ha, digamos, no ha hecho lo que quería? Bueno, enfrente tiene un ejército de la OTAN, con uniforme del ejército de Ucrania. Son miles los mercenarios de Europa que están peleando ahí. Y mercenarios entre comillas, le diría yo. Porque muchos de ellos son soldados. No nos informa mucho la prensa Mira, occidental. Yo te digo, por ejemplo, que en el occidente de Ucrania, la parte occidental de Ucrania la podemos dividir en dos partes, ¿verdad? La parte del río Dnieper hacia el este, que es rusófona, y la parte del río Dnieper hacia el occidente, que es, digamos, de mayoría población ucraniana, pero con grandes bolsones, recordemos, de la desintegración de los imperios de la época, de la época moderna, ¿verdad? Entonces ahí tenemos bolsones enormes de polacos, húngaros, rumanos, gitanos, judíos, etcétera, etcétera. Ucrania es una mezcla increíble, ¿verdad? De etnias y nacionalidades. De tal manera que yo creo, Guillermo, que aquí lo que estamos viendo es una guerra mundial híbrida entre Rusia y Occidente. Ucrania es el territorio donde se lleva a cabo este enfrentamiento. Y el ejército ucraniano, con todo el respeto, yo tengo sentimientos encontrados, estudié en Ucrania, tengo amigos en Ucrania, tengo amigos en Rusia, muy buenos amigos en ambos países, pero Ucrania se prestó al juego de Occidente, al juego de la OTAN, para acercar a Rusia. ¿Cómo Rusia, me pregunto yo, va a permitir que se le rodee de armamento nuclear a 5 o 7 minutos de Moscú? Sí, que fue la propuesta de la OTAN, ¿verdad? Recordemos, Guillermo, cuando de Ucrania de entrar a formar parte de la OTAN, y eso significaba... Sí, correcto, claro, ellos rechazaron esa idea. Recordemos en 1962, cuando Nikita Khrushchev instaló sus misiles en Cuba, la crisis de los misiles. Obviamente Estados Unidos se plantó, y era lógico, era el patio trasero de Estados Unidos. Eso es como que hoy Rusia venga a instalar misiles en Nicaragua y en México, por ejemplo.
Estados Unidos no lo va a aceptar. Bueno, Rusia ha sido cercada por misiles de todo tipo, desde los Pershing, acordate, en los años 80, hasta los misiles que hoy rodean desde el sur, ¿verdad? En Turquía. Los ex miembros del Pacto de Varsovia, hoy miembros de la OTAN, tienen armamento dirigido hacia Moscú. Es algo que a una cabeza, digamos, normal, pues en mi cabeza no cabe, que a Estados Unidos lo rodee Rusia con armamento nuclear y ponga sus misiles a 90 millas de la Florida, por ejemplo. Sí, claro, claro. Eso nos evoca los años 60. 62 en 62 en concreto, exacto. Bueno, vamos a llegar hasta aquí en esta primera parte y volveremos con una nueva invitación, si vos me la aceptás. Claro, Guillermo, continuamos con esta conversación. Muchas gracias, más bien.